Buenas tardes, señores alumnos. Buenas tardes, doctor. Bien, vamos a dar inicio pues a nuestra clase teórica del día de hoy. Me han encargado el tema emergencias en traumatología. Pongan presente en el chat, señores alumnos. Muy bien, yo soy el doctor Luis Barriales Gamarra, traumatólogo ortopedista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EdSalud. Entonces, el día de hoy vamos a ocuparnos sobre el tema emergencias en traumatología. Diremos que es una emergencia traumatológica, es cualquier desorden que va a comprometer el sistema musculoesquelético, que sea resultado de un trauma y que pueda comprometer la vida o la vialidad de un miembro. El problema musculoesquelético aparece de manera aguda como un resultado de una fuerza externa o traumatismo. Diremos cuáles son las lesiones que van a comprometer la vida. Ejemplo, el sangrado. Si es un sangrado extenso, difuso, va a haber una hipovolemia, va a haber una disfunción respiratoria y también la sepsis. ¿Qué lesiones van a comprometer los miembros? Puede ser la isquemia aguda, falta de irrigación de un miembro, daño muscular directo por un traumatismo, una infección que puede comprometer un miembro y la vida, un daño articular permanente, si bien es cierto no traduce una pérdida de miembro, pero sí puede producir una pérdida significativa de su función. Fracturas inestables de pelvis, el sangrado interno producido puede comprometer la vida. Los pacientes mueren por una hipovolemia, sangrado en el espacio retroperitoneal cuando se presenta una fractura inestable de pelvis. Fracturas múltiples de huesos largos que pueden tener el mismo mecanismo que una fractura de pelvis. Además pueden producir disfunción respiratoria, es decir, una embolia grasa. Fracturas expuestas que pueden comprometer miembros siendo puerta de entrada para la infección, siendo localizado o puede producir una sepsis. Luxaciones también se consideran emergencias, inclusive más que una fractura. Infecciones musculoesqueléticas y el síndrome compartimental, pues que es una emergencia por excelencia. Refiriéndonos ahora a una fractura inestable de pelvis, diremos que es el resultado de un trauma de alta energía, como caídas de altura o accidentes de tránsito, por un trauma múltiple. Hay compromiso de la integridad del anillo pélvico, como ustedes ven en este esquema y en esa radiografía del lado de la derecha superior. Puede haber un sangrado directo que puede ser extenso, abundante, cuando hay una fractura de pelvis y el sangrado se va hacia el espacio retroperitoneal por compromiso de los vasos ilíacos. El paciente puede sangrar hasta 6 litros. Uno puede estar transfundiendo varias veces, pero el paciente puede seguir perdiendo sangre. En las fracturas inestables de pelvis hay manifestaciones clínicas que pueden ser una posición anómala, hay una disrupción y una asimetría de miembros, puede haber una equimosis extensa, sobre todo en la región perineal, puede haber un déficit neurológico, puede haber pérdida del control de esfínteres o déficit sensitivo, puede haber hematuria, que se va a traducir como un compromiso de las vías urinarias o vejiga, sobre todo en el uréter. Como ustedes ven acá en esta fotografía, es un paciente politraumatizado en la cual tiene una fractura de pelvis y vemos que está pues con una gran equimosis extensa, sobre todo en región perineal, hay una posición anómala, ahí está prácticamente con una hematuria, está con una sonda. En las fracturas inestables de pelvis, lógicamente podemos ampliar el estudio con imágenes, radiografías, lo mínimo que se debe pedir, ejemplo de frente, antero-posterior, o también en ciertas incidencias, como son las de inlet, outlet, que son de entrada y salida.
Y si estamos en un centro de mayor complejidad o de mayor resolución, podemos pedir una tomografía axial en cortes axiales coronales y de reconstrucción, como ejemplo en este caso, como vemos una 3D, ¿no? Acá vemos una fractura en las radiografías, una fractura de frente, una de entrada y otra de salida, en la cual podemos ver cómo está la asimetría y las fracturas en el anillo pélvico. En las fracturas inestables de pelvis, ejemplo, el manejo. ¿Qué se debe hacer en el manejo agudo? Detener el sangrado. Se debe hacer una estabilización del anillo pélvico. Se puede hacer con una fijación externa o estabilización provisional para detener el sangrado. Y puede ser, ejemplo, con una fijación externa. Eso es el control de daño. Como vemos acá en una fotografía, un paciente y a la cual se le ha hecho una fijación externa. Y acá ya se ha hecho una osteosíntesis definitiva con la colocación de placa y tornillos a nivel de lo que es la síntesis púbica y a nivel de la articulación sacroiliaca, ¿no? En las fracturas de huesos largos también puede haber un sangrado, ¿no? Entonces, en huesos largos es el tejido donde se realiza, pues, la hematopoiesis. No solo tiene importancia, pues, estructural, sino en la circulación muy rica, tiene una circulación muy rica y, por lo tanto, cuando hay una fractura, hay un sangrado profuso, ¿no? El sangrado, ejemplo, en huesos largos puede ser en fémur, se dice que puede sangrar hasta 1,5 litros, en húmero hasta 1 litro. Puede haber también una embolia grasa se puede producir de manera aguda en casos en donde la fractura de huesos largos produce la extravasación de glóbulos de grasa hacia la circulación y puede producir una embolia grasa, ¿no? Entonces, en este caso, como vemos, una fractura de tibia y peroné, una fractura segmentaria, al igual acá una fractura segmentaria conminuta a nivel del fémur. Fracturas expuestas también son todas aquellas fracturas donde el foco de fractura está en comunicación con el exterior. Aumenta la potencialidad de complicaciones, como ejemplo, pues puede haber mayor incidencia de infecciones, puede haber en esta fractura un retardo de consolidación, una unión, rigidez y algunas neuropatías. En las fracturas expuestas hay una clasificación. La clasificación más usada es la clasificación de Gustilo, que son de 3 tipos, y en la de tipo 3 hay la A, la B y la C. En la tipo 1, la tipo de grado de primer grado, diríamos que la herida es menor de 1 centímetro, la lesión de tejidos blandos es escasa y no hay signos de aplastamiento, como podemos ver en esta fotografía, donde es una fractura expuesta de primer grado. En la de segundo grado, la herida tiene una longitud mayor de 1 centímetro y no tiene colgajos, avulsiones ni gran afectación de tejido blando. Hay un mínimo de moderado de aplastamiento, como ven ustedes en esta fotografía, una fractura de segundo grado. En las fracturas expuestas de tercer grado, estas se van a caracterizar por una lesión extensa de los tejidos blandos que van a afectar el músculo y la piel y las estructuras neurovasculares. Suele existir un alto grado de contaminación. Estas se van a subdividir en 3 subtipos. La tercer grado A, que va a poseer una cobertura adecuada de tejido blando del hueso fracturado. La de tercer grado B, que se va a caracterizar por una pérdida o una afectación extensa o pérdida de tejido blando, va a haber una contaminación masiva. Y la del tercer grado C, que se va a asociar a una lesión neurovascular. La frecuencia de amputación en estas tercer grado C oscila entre un 25 al 90%, ¿no? Las dos causas más frecuentes de amputación son la sepsis y la incapacidad para conseguir un flujo arterial adecuado de las extremidades afectadas. Cuando la reparación arterial pues no se va a realizar, ejemplo, durante las 6 primeras horas después de la lesión. Ejemplo, acá tenemos una fractura de tercer grado tipo A. En la otra vamos a ver una fractura
una fractura de tercer grado, ¿ve? Y esta prácticamente es una tercera grado ya donde hay un compromiso neurovascular prácticamente. En cuanto a las fracturas expuestas, ¿qué se debe hacer? En el manejo agudo, de inicio, debe ser precoz, ¿no? Iniciar pues con una antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? Se debe hacer un desbridamiento, es un procedimiento por el cual retiramos el tejido necrótico o contaminado y el material extraño potencialmente contaminante, ¿no? Se debe hacer una estabilización como control de daño, es importante que puede ser provisional con fijadores externos o definitiva si se tiene seguridad de no estar contaminadas, ¿no? Y si hacemos una fijación externa, ejemplo como vemos en la fotografía que está al costado y en la radiografía, lógicamente que puede ser como control de daño en una fractura expuesta y posteriormente, por la versatilidad que tiene la fijación externa, se puede hacer ya un tratamiento definitivo cuando ya las partes blandas estén ya viables o estén, se puede hacer una fijación ya definitiva. Lo más común es hacer una fijación interna con placa o tornillos o clavos. En cuanto a las emergencias en traumatología, también es importante hablar de las luxaciones, ¿no? Las luxaciones, como ustedes ya saben, es el desplazamiento de los huesos de una articulación de su posición normal. Las luxaciones pueden ser en cualquier parte del organismo, pero las más frecuentes son en hombro, codo, rodilla, cadera, articulación acromioclavicular, tobillo, y también en los metacarpianos, muñeca, etc. El tratamiento es la reducción inmediata mediante maniobras específicas, hacer radiografías antes y después de la reducción para buscar cualquier fracturas asociadas, ¿no? Entonces vamos a referirnos a unas de estas luxaciones, las más frecuentes, puesto que también este es un tema de seminario en la cual lo vamos a revisar con un poco más de detenimiento. Ejemplo, la luxación de cadera afecta pues la articulación coxofemoral. Para que se produzca una luxación coxofemoral es importante que haya un traumatismo de alta energía, típicamente un accidente de tránsito, en la cual va a impactarse la rodilla en el tablero del vehículo, transmitiendo la fuerza axialmente hacia atrás, como ustedes ven en el esquema. La mayoría son luxaciones posteriores de cadera en mayor de un 90%. Siempre hay que buscar fracturas asociadas que puedan verse a una luxación coxofemoral. La luxación que permanece más de 6 a 8 horas, si no se reduce, va a aumentar el riesgo de deterioro del cartílago y va a ir mucho más rápido a una osteonecrosis de cabeza femoral. En la luxación de cadera es importante hacer pues una reducción de emergencia para el deterioro del cartílago articular y evitar la necrosis avascular. Entonces se puede hacer una reducción cerrada, las maniobras no se realizan a veces en el tópico o cuando llegue el paciente. Las luxaciones de cadera deben hacerse, ejemplo, con anestesia general o mínimo puede ser un tópico de trauma shock, donde prácticamente al paciente tenemos que colocarle una anestesia, o sea, anestesia generalmente puede ser general. En la mayoría de casos se hace difícil reducir con un paciente despierto, ¿no? Entonces, lo que todas estas maniobras se debe hacer en trauma shock o, de preferencia, también subir al paciente a sala de operaciones para que esté bien relajado, hacer las maniobras de reducción. Ejemplo, como ustedes ven, hay una maniobra, la maniobra de Alice, que vamos a revisarlo también en nuestro seminario, y que nos va a permitir luego hacer también un examen radiológico en sala para ver el resultado de la reducción. Ejemplo, acá vemos una radiografía donde vemos una luxación coxofemoral, y en la cual también hay una fractura de la ceja acetabular. Acá ya se ve el paciente en la cual se ha hecho una reducción de la cadera, ¿no? Pero en este caso se ha tenido que ampliar el estudio porque había una fractura de la ceja acetabular en la cual tiene que hacerse una cirugía definitiva. Refiriéndonos a la luxación del hombro, las superficies articulares de la articulación glenumeral están pues completamente separadas. La estabilidad depende principalmente del componente de las partes blandas, sobre todo
cápsulo-ligamentarias, ¿no? Entonces, ustedes saben, la articulación del hombro es la articulación más móvil, pero la más inestable, ¿no? En cuanto a las luxaciones del hombro, hay clasificaciones, ejemplo, puede ser por la dirección, puede ser anterior, posterior, inferior y superior. Por la causa pueden ser traumáticas y no traumáticas. Por el tiempo transcurrido pueden ser agudas, crónicas o recidivantes. En las luxaciones anteriores, que son las más frecuentes y suelen estar provocadas pues por una abducción, una extensión y una rotación externa del hombro, ¿no? La cabeza del húmero se va a desplazar en dirección anterior respecto a la cavidad glenoidea, por debajo de la apófisis coracoides, ¿no? Las luxaciones posteriores pueden producirse pues por fuerzas axiales, sobre todo el brazo en aducción y rotación interna. La cabeza humeral queda pues detrás de la glenoides y por debajo del acromio, que son las más frecuentes. En la luxación del hombro también podemos decir que puede haber luxaciones inferiores y superiores, ¿no? En las inferiores son poco frecuentes y normalmente se asocian con lesiones graves de los tejidos. Las luxaciones superiores también son poco frecuentes y se producen por las fuerzas de gran intensidad hacia adelante y hacia arriba, sobre todo con el brazo en aducción. Ustedes ven acá, ejemplo, una fotografía de un paciente que tiene una luxación de hombro, el típico signo de la charretera, y en una radiografía, como vemos que ahí está corroborado la luxación. Entonces, en cuanto a las luxaciones de hombro, debe hacerse un manejo rápido, un manejo agudo. Ejemplo, una reducción cerrada que puede hacerse en el tópico. A veces se puede colocar inclusive un poco de anestesia intraarticular, o a veces si el paciente es colaborador y no es con textura gruesa, se puede hacer inclusive sin medicación. O lo ideal también, si el paciente no colabora, se debe hacer con sedación o anestesia general, si es que es frustra, sobre todo entre las maniobras que podemos hacer en nuestro tópico, ¿no? Hay diferentes maniobras que vamos a verlo cuando estemos haciendo nuestro seminario específico de luxaciones, ¿no? Hay diferentes maniobras, ¿no? Entonces acá una de la tracción contra tracción, el de la silla, etcétera. Entonces, en la luxación del hombro también puede haber lesiones asociadas, ¿no? Ejemplo, fracturas, ¿no? Entonces, las fracturas, sobre todo de la tuberosidad mayor, o troquiter, que puede producirse una avulsión de la misma, ¿no? Puede haber fracturas del cuello quirúrgico que pueden producirse por maniobras de reducción, efectivamente, alguna vez sí se ha producido cuando estamos haciendo las maniobras de reducción, ejemplo, en la silla, traccionando, a veces se puede producir una fractura de cuello quirúrgico, ¿no? Entonces es importante a veces hacerlo con un paciente sedado o un paciente pues que con anestesia general, donde el paciente prácticamente está totalmente relajado. Puede haber también lesiones del manguito rotador cuando se presenta este tipo de luxaciones de hombro. Puede haber también por una inestabilidad crónica, ¿no? Las luxaciones repetitivas con trauma activo. Entonces, a veces cuando hay una luxación y esta no se trata bien, puede conllevar a lesiones de luxaciones recidivantes. Es decir, se dice que si hay luxaciones de hombro más de 3 a 4 por año, ya se considera que es una luxación de hombro recidivante, en la cual el tratamiento generalmente es quirúrgico y se tiene que ampliar el estudio pues, para ver cómo está la parte del rodete glenoideo, la parte de la glenoides y la parte de la cabeza humeral. Ejemplo, en este caso vemos una luxofractura con una luxofractura en una luxación glenumeral. Acá igual vemos una luxofractura con avulsión del troquiter. Ahora, refiriéndonos a las luxaciones de rodilla, que también son de emergencia, vemos acá que es importante tener en cuenta pues que es una emergencia, no solo por el compromiso articular, sino por el factor anatómico de ese segmento, ¿no? Por la proximidad a la arteria poplitea que pasa por detrás de la rodilla. Entonces, se puede producir una lesión del nervio peroneo en estas luxaciones de rodilla, que puede ser de un 20 a 40%, ¿no? Se van a asociar a lesiones ligamentarias, ¿no? Sobre todo ligamento cruzado anterior en un 31%, ligamento cruzado posterior en 25%, ligamentos colaterales, tanto medial y lateral externo en 13 y 3%, ¿no? La reducción debe hacerse generalmente en sala de operaciones con anestesia, ¿no?
Cuando estamos frente a una luxación de rodilla, como ustedes ven, vamos a ver esa asimetría a veces ahí, y radiológicamente podemos ver esta imagen, ¿no? Entonces, hacer siempre estos estudios vasculares, ¿no? Hacer un ecodoppler, una arteriografía o un angioten para ver de que no esté lesionado la parte vascular. Y si está lesionado, lógicamente, se tiene que hacer un tratamiento multidisciplinario, como vemos en este caso, ejemplo, vemos acá una luxación de rodilla, ¿no? En la cual se tiene que ampliar el estudio con un angioten, como están viendo acá, y vemos que hay lesión, sobre todo de la arteria poplitea, en este lado, miren, ya no hay continuidad, entonces ahí ya se hace pues más aún una emergencia, en la cual no solamente debemos de fijarnos en lo que es la lesión ligamentaria, sino de la acción vasculonerviosa, y ahí sí tiene que hacerse una interconsulta al cirujano vascular. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene que hacer uno, entrar a hacer una plastía o hacer un, un puente, y posteriormente nosotros tenemos que hacer una fijación externa de todo ese segmento, ¿no? Entonces, como en este caso, una luxación de rodilla, y en la cual en el angioten vemos que prácticamente está alterada y se ha comprometido la parte de la arteria poplitea. En cuanto a las luxaciones de codo, son frecuentes, pues, sobre todo por caídas, ¿no? Se van a asociar sobre todo a deportes de contacto, forcejeo, ejemplo, pues en artes marciales, etcétera, la mayoría son posterolaterales. Y vamos a ver que hay una asimetría a nivel del codo, ¿no? Y en la cual en la radiografía, en la de frente y la lateral, podemos ver, ¿no? Generalmente son, como le digo, son posterolaterales. Entonces, hay que reducir, lógicamente, hay maniobras específicas para reducir tracción contra tracción, y puede haber complicaciones en las luxaciones de codo, sí, sobre todo si hay una lesión de los ligamentos medial o posterolateral, va a producir una inestabilidad, y también puede alterar la parte de lo que es el nervio cubital y puede producir una neuropatía del nervio cubital por el factor anatómico del nervio cubital que pasa por detrás del epicóndilo medial, y este puede atraparse en medio de dos superficies articulares, ¿no? Entonces, lógicamente se tiene que descartar también eso, y se debe hacer, colocar tal vez una férula y yeso o un cabestrillo de 90 grados, ¿no? ¿Para qué? Para que lógicamente y darle ya una inmovilización precoz, ¿no? Para que no nos produzca una rigidez, porque si hacemos una inmovilización prolongada con un aparato de yeso, puede producir una rigidez. En cuanto a las luxaciones de tobillo, es por la pérdida de contacto de las superficies articulares. Existe una ruptura pues completa de uno o de varios haces del ligamento lateral externo o interno, o un arrancamiento de su inserción del fragmento óseo. Se van a producir pues por un movimiento súbito forzado de inversión de todo el pie, con supinación y aducción del antepié, ¿no? Con lo que todo el peso del cuerpo va a gravitar sobre el borde del pie, ¿no? Se intentará pues la reducción incruenta bajo anestesia. En otros casos se efectuará pues una reducción cruenta con utilización de osteosíntesis. Ejemplo, acá vemos una radiografía con una luxación de tobillo, acá una reducción, acá tenemos una luxofractura, y prácticamente que se coloca, se reduce, y se inmoviliza, pero este paciente es tributario a un tratamiento quirúrgico definitivo con placa y tornillos. Otra luxación que es frecuente es la luxación acromioclavicular. En la luxación acromioclavicular, el mecanismo de lesión directo y más frecuente es una caída sobre el extremo del hombro con el brazo pegado al cuerpo. El mecanismo indirecto es menos frecuente, la fuerza dirigida a través del brazo flexionado en aducción. Se transmite pues a través de la articulación glenohumeral y la escápula, ¿no? Entonces existen, la clasificación más usada de la luxación acromioclavicular es la de clasificación de Roth, ¿no? Que tiene 6 tipos, ¿no? En la cual vamos a ver en este esquema
en este esquema, en la cual vamos a ver que este es lo normal de la articulación acromioclavicular. En el tipo 1 vemos que la distancia córacoclavicular es normal, prácticamente hay un esguince a nivel del ligamento acromioclavicular. En el tipo 2, la distancia córacoclavicular está aumentada en menos del 25%. Ya hay una lesión total del ligamento acromioclavicular y también del ligamento conoide trapezoide, pero no van a estar aumentadas, está aumentada en menos del 25%. En el tipo 3, la distancia córacoclavicular está aumentada de un 25 a 100%, ¿no? Y donde hay ruptura total del ligamento conoide trapezoide y de los ligamentos acromioclaviculares. En el tipo 4, la clavícula pues se va a luxar posteriormente, a través del músculo trapecio. En el tipo 5, la distancia córacoclavicular prácticamente está aumentada en más del 100%, ¿no? Está totalmente desplazada. Y en el tipo 6, de la clasificación de Rothschild, la distancia córacoclavicular está disminuida, es decir, la clavícula se va a luxar en el espacio subacromial o subcoracoideo, ¿no? Entonces, como justamente estábamos ayer viendo con los alumnos de mi grupo, que ustedes también seguramente ya lo han revisado en la parte de la clase teórica de luxación acromioclavicular, generalmente es controversial, pero tanto la luxación 4, 5 y 6 debe ser eminentemente quirúrgico. La tipo 3 es controversial, según el tipo de paciente, puede ser quirúrgico o de tratamiento conservador. Acá vamos a ver algunos ejemplos de una luxación acromioclavicular, donde se ha hecho una osteosíntesis con la colocación de un tornillo malleolar y reforzado con una aguja de Kirchner percutánea que va desde el acromion hasta la región distal de la clavícula. En esta otra radiografía vemos una luxación acromioclavicular en la cual se ha hecho una osteosíntesis con 2 clavos de Kirchner y una lazada en 8 u obenque con alambre, tiene que ser un alambre pues que es maleable prácticamente, que usamos en traumatología. Hay infinidad de tratamientos, como ya conversábamos con los alumnos de nuestro piso, de nuestro grupo. Ahora, en cuanto a las lesiones vasculares y nerviosas, las fracturas y luxaciones pues pueden ser asociadas con un daño vascular y un daño nervioso, ¿no? Por el mecanismo propio de la lesión o por las maniobras de reducción que se puedan hacer, ¿no? Siempre se debe comprobar el estado neurovascular antes y después de la reducción, ¿no? Ejemplo, una fractura de húmero en la fractura de fémur, una luxación de codo, de rodilla, o un trauma penetrante, o una compresión directa o aplastamiento, o un síndrome compartimental. Ejemplo, si nosotros vemos que hay una luxación, pues de ejemplo de glenumeral, y se puede asociar a una fractura, ejemplo, una luxación de codo, como hemos dicho, se puede asociar a lesiones del nervio cubital, del nervio en las luxaciones de rodilla, que puede estar asociada a lesiones vasculares, sobre todo de la arteria poplitea y del nervio ciático popliteo externo o del ciático, ¿no? En este caso, ejemplo, también puede estar asociado a una fractura de asfixiaria de húmero, ¿no? Entonces, en la cual, por donde pasa por el canal de torsión y puede estar a ese nivel, el trazo de fractura puede afectar el trayecto del nervio radial y puede producirnos lo que es una mano caída o mano en gota por lesión del nervio radial. Otra de las emergencias en traumatología, diremos que son las infecciones musculoesqueléticas, ¿no? En las infecciones musculoesqueléticas están consideradas la artritis séptica, la fasciitis necrotizante y la gangrena gaseosa. La artritis séptica es una infección bacteriana de la cápsula sinovial y del espacio articular que produce una reacción inflamatoria.
intensa, con migración de leucocitos y polimorfos nucleares, y una liberación de enzimas proteolíticas que van a producir un daño agudo en el cartílago articular. Las vías por las cuales puede producirse una infección dentro de las articulaciones pueden ser una siembra directa, ejemplo, puede ser por procedimientos, ejemplo, infiltraciones, ¿no? Puede ser por un trauma, por una continuidad de una fractura expuesta o una laceración, ¿no? Entonces, en una artritis séptica podemos ver esta, ejemplo de acá, vemos la radiografía, vemos una rodilla con aumento de volumen, eritematoso, caliente, etcétera, ¿no? Y limitación funcional. En la artritis séptica, vamos a ver que el germen más común que lo produce son el estafilococo aureus, el gonococo, gram negativos, streptococcus. Ejemplo, acá está haciendo un tratamiento de una debridación artroscópica de la artritis séptica, en la cual vemos, miren, una secreción purulenta prácticamente, ¿no? Se debe hacer un lavado. O también se puede hacer en manejo agudo un drenaje, como hemos visto ya, artroscópico, o abierto, a cielo abierto, hacer una artrotomía, ¿no? Y también debe hacerse una antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? Luego se debe inmovilizar, pero por corto tiempo, por ejemplo, en la rodilla, el cartílago pues se va a nutrir a base de difusión, que va a facilitar pues la movilización. Y debe hacerse una rehabilitación precoz para evitar la rigidez, sobre todo en este tipo de articulaciones. Ahora, en cuanto se refiere a la fasciitis necrotizante o a la fascitis necrotizante, es una infección de partes blandas que afecta principalmente a la fascia que envuelve al músculo. La infección va a ser causada por una flora mixta, principalmente por Streptococcus, por anaerobios, ¿no? Pero va a haber factores de riesgo, ¿no? Ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes, pues, de ejemplo, que se hacen hacer tatuajes, piercing, o en condiciones higiénicas no adecuadas, o la obesidad también es otro factor, ¿no? Requieren un alto índice de sospecha cuando estamos frente a una fascitis necrotizante, porque no es tan rica semiológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar? Algunas manifestaciones clínicas sutiles en la fascitis necrotizante. Inicialmente va a haber un empastamiento de la piel, formación de ampollas, el paciente puede empezar a lucir deteriorado, va a requerir un alto índice de sospecha, ¿no? Puede haber edema, empastamiento, flistemas, y a veces no va a haber signos flogóticos, ¿no? Que se ven ya en estadios avanzados. Que posteriormente podemos ver algunos hallazgos quirúrgicos, va a haber ausencia de pus, a veces no se encuentra como en un absceso, el drenaje va a ser líquido, turbio, los planos faciales sí se van a decolar con facilidad, sobre todo cuando ya llegamos a la fascia, ¿no? Se van a decolar, se van a arrancar con facilidad, ¿no? Y pueden evolucionar así como una epidermolisis, y acá ya un paciente con una fascitis necrotizante en la cual se ha realizado una fasciotomía, y acá vemos en sus siguientes limpiezas quirúrgicas, ¿no? En el manejo agudo implica, pues, dar una antibiótico terapia de amplio espectro, debe hacerse fasciotomías, ejemplo, cortes amplios a nivel de la fascia, retirar el tejido facial deteriorado, ¿no? Puede haber pérdida tisular extensa de tegumentos, de músculo, inclusive hasta esto pueden llegar, según cómo evoluciona amputaciones, algunas veces se puede realizar para controlar la infección, como ustedes ven acá, cómo puede evolucionar una fascitis necrotizante a nivel del pie. Miren, acá comenzó con flistemas, epidermolisis, lesiones eritematosas al costado, y ya prácticamente comienza a haber lesión del tejido faciomio-cutáneo, y prácticamente mire cómo de cola, y se ve hasta ya la parte de la parte tendinosa. Esta es una paciente en nuestro hospital en la cual pues tuvo una fascitis necrotizante. La paciente justamente tuvo el antecedente, como ustedes ven, de que sí era muy tributaria, le gustaba pues que tener unos tatuajes amplios, que esto es bien común verlo ahora, ¿no? Es por eso que si uno se quiere hacer, pues tiene que hacerlo en un sitio donde guarde todas las cuestiones higiénicas, ¿no? Por ejemplo, esta paciente comenzó a hacer unos tatuajes acá, y miren cómo evolucionó, ¿no? Evolucionó toda esta parte.
¿no? Una lesión necrótica amplia, se tuvo que hacer unas debridaciones amplias, se entraba a sala, fue un tratamiento multidisciplinario con UCI, con infectología y traumatología, y también al final ya cuando hubo una buena granulación, ya tuvo que hacerse una cobertura por los colegas de cirugía plástica. Entonces es importante ver algunos factores que puedan producir este tipo de fascitis necrotizante. En cuanto a la gangrena gaseosa, que es producida por anaerobios, ejemplo, generalmente el Clostridium perfringens, que va a afectar en la piel, va a haber una piel malmórea, violácea, como vemos ahí, va a haber aumento de volumen, va a haber crepitación del celular subcutáneo. El tratamiento inmediato debe ser una debridación, ¿no? Puede haber flistemas, todo. Ejemplo acá, vemos paciente y se debrida prácticamente, hay una secreción purulenta. Ahora, otra emergencia en traumatología, como hemos dicho, si es la emergencia por excelencia, es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es la elevación de la presión intrafacial. Es un trastorno en el cual la presión alta de un espacio cerrado puede causar daño irreversible al contenido de este sitio. Refiriéndonos algo a la fisiopatología del síndrome compartimental, diremos que el aumento de la presión en los tejidos del compartimento obstruye inicialmente el retorno venoso, que no produce pues congestión vascular y mayor aumento de la presión dentro de este espacio. Los lechos capilares quedan ocluidos y la sangre se desvía de las áreas ocluidas hacia otras, lo que va a producir una isquemia nerviosa y muscular. Se vuelve permeable la membrana basal capilar, lo que permite el trasudado de líquido a los tejidos circundantes. El flujo arterial al compartimento afectado disminuye a tal punto que ocurre necrosis de los tejidos musculares y nerviosos de dicho espacio. Refiriéndonos al síndrome compartimental, las causas pueden ser un trauma directo, fracturas por hemorragia derivada de estas, isquemia, o sea, va a haber por el edema postisquémico, por lesiones arteriales o por restauración de flujo sanguíneo tras dichas lesiones, por quemaduras o también se refiere por picaduras de algunos animales venenosos. Entre las manifestaciones clínicas, ustedes siempre van a encontrar el dolor, un dolor de alta intensidad, consideración con una consistencia pétrea a nivel del miembro, puede haber parestesias, palidez, pulsos unos pulsos disminuidos, ¿no? En el síndrome compartimental, lógicamente, podemos pedir una ayuda diagnóstica, la oximetría de pulsos no es muy sensible, idealmente la emisión de la presión intratisular, ¿no? Decimos que la presión tisular puede ser de 0 a 8 milímetros de mercurio es normal, de 20 a 30 milímetros de mercurio disminuye el flujo vascular, y mayor de 30 milímetros de mercurio ya estamos yendo a un síndrome compartimental. El tratamiento del síndrome compartimental debe hacerse rápido, debe hacerse una fasciotomía en la cual vamos a hacer una descompresión de todos los compartimentos, debe ser precoz y lógicamente debe luego verse cómo puede también evolucionar, porque puede tener complicaciones, sí, ejemplo acá, ¿no? Algunas complicaciones de la fasciotomía puede ser la infección asociada al tiempo de evolución de la secuela del trauma, puede haber una lesión nerviosa, puede ser iatrogénica inclusive, aumento de la instancia hospitalaria, puede haber alteración de la sensibilidad, puede haber prurito, edema, ulceración recurrente o herniación muscular. La contractura isquémica de Goldman, que es la secuela del síndrome compartimental volar o anterior profundo del antebrazo, que no fue tratado correctamente o que tuvo una mala evolución, ¿no? Las características de esta contractura isquémica de Goldman va a ser alteraciones neurológicas cutáneas y articulares y musculares,
En su forma más grave se evidencia pues una mano en garra, como ustedes ven en la foto, con hiperflexión de las articulaciones metacarpofalángicas, el dedo pulgar en flexión y aducción, la muñeca en flexión, pronación del antebrazo y flexión del codo, ¿no? Esas son a veces las características pues de una secuela del síndrome compartimental largo anterior del antebrazo, que es la isquemia de Goldman. Ahora refiriéndonos también a otras emergencias, es los politraumatizados. Diremos algunos conceptos. Politraumatizado es todo aquel paciente que va a presentar lesiones pues, de origen traumático que van a afectar al menos dos sistemas, de los cuales al menos uno de ellos puede comprometer la vida. La Organización Mundial de la Salud la va a definir pues, al politraumatizado como una lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. Un paciente víctima de trauma múltiple con compromiso vital. En cuanto a la epidemiología del politraumatizado, diremos que la primera causa de muerte es la primera causa de muerte en menores de 45 años y la tercera causa de muerte en todas las edades. El 50% de los pacientes politraumatizados se producen por accidentes de tránsito. El número de pacientes con lesiones invalidantes triplican el número de pacientes fallecidos. El 50% van a requerir atención médica y el 12% van a requerir una hospitalización. Entonces, diremos que una de las causas es los accidentes de tránsito. En un politraumatizado tenemos objetivos: protección de órganos, adecuada oxigenación, fluidoterapia, identificación de lesiones potencialmente mortales, y hay que hacer toma de decisiones. Si es quirúrgico, médico, si va a requerir unidad de cuidados intensivos o el paciente puede irse de alta. Y el manejo del dolor. Refiriéndonos a la distribución trimodal de la muerte en el politraumatizado, clásicamente se considera que la muerte en el politraumatizado acontece en 3 periodos claramente definidos. Periodo 1, la muerte es a los primeros segundos o minutos después del traumatismo. Representa el 40% de los casos. Puede haber una rotura de grandes vasos, lesiones de aorta, de corazón, lesión cerebral irreversible, traumatismo vértebro-medular cervical, como vemos acá. Entonces, el periodo 1. El periodo 2, se producen muertes potencialmente evitables, se dan durante los primeros minutos a horas. Representa el 50% de los casos. Es llamada la hora de oro. La muerte ocurre fundamentalmente, ¿por qué? Por un hematoma subdural, por un hemoneumotórax, por una ruptura de vaso, de riñón, laceración hepática, por fractura de pelvis y otras lesiones múltiples asociadas con una pérdida significativa de sangre. El periodo 3, la muerte se produce semanas después en un paciente politraumatizado, por falla multiorgánica, por complicaciones postoperatorias, por sepsis, que va a representar un 10%. En el politraumatizado debemos hacer una evaluación. Primero, una preparación, triaje, revisión primaria, el ABC, reanimación, exámenes auxiliares para la revisión primaria y reanimación, revisión secundaria, es decir, una revisión de cabeza, pies y una buena historia, exámenes auxiliares para la revisión secundaria y la reevaluación y monitoreo continuos después de la reanimación. En el politraumatizado, en el triaje, ¿no? Método de selección y clasificación de pacientes basado en la gravedad de lesiones de sus necesidades, terapéutica y recursos disponibles. En la revisión primaria
identificar las situaciones que amenazan la vida, ¿no? Tratamiento en función a las lesiones sufridas y mecanismos de lesión, evaluar en forma rápida y eficiente las funciones vitales del paciente. El ABC, en la evaluación del paciente politraumatizado. A, ustedes ya saben cómo hacer, vía aérea, con control de columna cervical. B, conservar la respiración y ventilación. La C, mantener la circulación y control de hemorragias. La D, valorar el estado neurológico. Y la E, exposición y control del ambiente, prevenir la hipotermia. En la revisión primaria, hay que hacer un mantenimiento de la vía aérea con protección de la columna cervical, ver si tiene cuerpos extraños en la vía aérea, si hay fracturas maxilofaciales, mandibulares, si hay rupturas de laringe, tráquea, lesiones de columna cervical, hay que hacer una elevación del mentón y elevación mandibular. En la lesión de la columna cervical, si se sospecha un traumatismo multisistémico, o una alteración de conciencia, traumatismo cerrado por arriba de las clavículas, ¿no? Entonces acá mantener la protección adecuada de la médula espinal con dispositivos de fijación adecuada, ¿no? Ya hemos avanzado. A ver, un ratito, me disculpa, voy a cargar ¿ya? A ver, un ratito, por favor.
Bueno, mientras va cargando, no sé si hubiese hasta este momento algunas preguntas de ustedes, alguna duda, comentario. Bueno, está un poquito acá en el internet. Mm, ¿Alguna pregunta hasta acá, donde hemos revisado lo que son tanto lo que es luxaciones, síndrome compartimental, artritis séptica, gangrena gaseosa, facitis necrotizante, que son una de las emergencias? Esta parte estábamos queriendo revisar la parte de lo que es el politraumatizado, que también lo vamos a revisar el día de mañana en las diferentes sedes, con sus diferentes tutores, en el seminario de politraumatizado, ¿no? Está un poquito fallando acá el internet, puesto que estoy aquí en el hospital. No sé si hubiese alguna pregunta. A ver, voy a tratar de cargar.
Bueno, creo, estaba apagada bueno, estamos refiriéndonos acá, ejemplo, a lo que decíamos que las fracturas de pelvis, inestables de pelvis, es la tercera causa de muerte en pacientes politraumatizados, ¿no? La primera causa es el trauma cráneoencefálico, la segunda son los traumatismos de tórax y la tercera son fracturas inestables de pelvis, ¿no? Decíamos también que en el tratamiento de una fractura de pelvis, si un paciente llega a la, a la emergencia, a la emergencia, lo primero que debe hacerse es colocar pues una hamaca o una correa pélvica o cualquier maniobra de inmovilización que debe ser transitoriamente nada más, ¿no? Ejemplo, en este caso se colocó una hamaca, pero debe ser a nivel de los trocánteres. Y acá ya se ha hecho una fijación externa en este paciente igual. Igual en una fractura de fémur, si se presenta en un paciente politraumatizado, hay que pues comparar en el politraumatizado con una fractura de fémur, la fijación debe hacerse de preferencia inmediata dentro de las 24 horas. Con un periodo de tracción se comprobó que la fijación inmediata era muy superior, ¿no? Y va a haber menor incidencia de problemas pulmonares, disminuye las complicaciones de las fracturas y va a facilitar el transporte y va a disminuir el dolor. En este caso vemos en esta fotografía una fractura segmentaria de fémur en la cual se hace una fijación externa como control de daño. Ejemplo, una fractura de fémur. Las fracturas de fémur forman parte del patrón de lesiones que amenazan la vida y requieren un manejo por unidad de cuidados intensivos, ¿no? El riesgo total de hemorragia severa es de 1.5 litros que se puede perder, ¿no? 1,5 litros generalmente. El riesgo general de distrés respiratorios es grave por aumento de la respuesta inflamatoria. Acá vemos un esquema, una fotografía de un paciente que tiene una fijación externa por una fractura de fémur. Acá en este esquema vemos cómo puede colocar con 2 o 3 chans a nivel de el fémur, según el tipo de fractura. Puede ser 2 encima del trazo de fractura y 2 debajo del trazo de fractura. En el primer día, ¿qué se debe hacer? Salvar la vida de un paciente politraumatizado. Hacer, ya ustedes lo que saben, lo que vamos a discutir mañana también en nuestro seminario, el ABC. Si hay lesiones de la pelvis, se debe hacer que una fijación externa. ¿Para qué? Para beneficios y disminuir el riesgo. Acá vemos un paciente con una politraumatizado que se realiza una fijación externa y prácticamente también una laparotomía exploratoria abdominal. En el día 2, que es la segunda mirada, se puede ver cómo están los fijadores, pues decimos apretar los fijadores externos, vigilar a los tejidos y hacer un estudio de laboratorio de control. El periodo de ventana es el día del 5º al 10º día, donde va a haber un momento inmunológico oportuno. Hay que intentar cambiar el fijador externo por clavo, si es que es necesario, por un clavo intramedular, o, según el caso particular, puede ser también uso de una placa con tornillos. Diremos, en resumen, pues, que la aplicación del ATLS, estabilización temprana de la fractura, ejemplo, con fijación externa, hay que dar una profilaxis de lesión orgánica, una alimentación parenteral temprana, evitar iatrogenias adicionales, ¿no? La estabilización inmediata de las lesiones musculoesqueléticas en politraumatizados prácticamente van a, van a optimizar el pronóstico, van a disminuir la hemorragia, van a minimizar la reacción inflamatoria sistémica y evitando la posibilidad de la falla multiorgánica múltiple, ¿no? Entonces, generalmente esto vamos a revisarlo también en nuestro seminario del día de mañana. Entonces, como más o menos estábamos viendo,
que habíamos visto pues que una de las causas es los accidentes de tránsito, ¿no? Pues los objetivos de este tipo de un paciente politraumatizado, protección de órganos, adecuada oxigenación, fluidoterapia, identificación de las lesiones potencialmente mortales. Después hemos visto que la distribución trimodal, ¿no? Clásicamente se considera que la muerte en el politraumatizado acontece en 3 periodos claramente definidos, como hemos revisado. Primer periodo, la muerte en los primeros segundos o minutos después del traumatismo, que representa el 40%, pueden ser por rotura de grandes vasos, lesiones de aorta, corazón, lesión cerebral irreversible. El periodo 2 se produce pues generalmente por muertes potencialmente vitales que se dan durante los primeros minutos a horas, se presenta el 50% de casos, es la llamada hora de oro. La muerte se va a ocurrir pues, fundamentalmente por un hematoma subdural, por un hemoneumotórax, por una ruptura de vaso riñón o por una fractura de pelvis u otras lesiones múltiples, como hemos estado viendo. Y el periodo 3, que la muerte se produce semanas después por una falla multiorgánica, por complicaciones postoperatorias, que va a representar el 10%, ¿no? Entonces ya hemos visto la evaluación, triaje, revisión primaria, animación, exámenes, todo eso es lo que se debe hacer en el ATLS, que lo vamos a revisar. Y era esto importante que decirles que los protocolos que debemos usar en medicina de urgencias y en traumatología es que el ATLS generalmente lo deben hacer los colegas emergenciólogos y el control de daños cirujanos y traumatólogos. Esto, lógicamente, pues en un centro de salud o en un hospital, pero el médico general generalmente también tiene que saber hacer todas las maniobras, sobre todo de la animación en la TLS, el ABC prácticamente, que hemos aprendido, ¿no? Es importante. ¿No? Entonces, ya habíamos estado refiriéndonos a los conceptos de la ATLS. La A, como he dicho, vía aérea permeable con protección de la columna cervical. La B, respiración, ventilación. C, circulación, control de hemorragia. D, déficit de estado neurológico. Y E, la exposición del medio ambiente, ¿no? Entonces, en los estudios iniciales, como ya le decía, una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis, que en lo que concierne a nosotros, ejemplo acá como estamos viendo una radiografía en la cual vemos una fractura inestable de pelvis con rotura de la parte acetabular, de la parte también de la rama isquiática, ¿no? Y con una lesión también a nivel de la articulación eh, eh, sacroiliaca, ¿no? Entonces, es alguno de los ítems que vamos a estar revisando. Eso ya hemos visto ya el control de daño. El control de daño debe hacerlo el cirujano general y el traumatólogo, ¿no? El cirujano general debe hacer una laparotomía exploratoria y el traumatólogo, sobre todo, una fijación externa según el tipo de fractura o el sitio donde hay la fractura, ejemplo, en pelvis, en huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, antebrazo, etcétera. Bueno, este es un tema lógicamente un poco amplio, hemos tratado de resumir algunos de estos conceptos, los vamos a volver a ver en nuestras clases teóricas y también va a ser motivo de revisión en alguno de nuestros seminarios y le vamos a empezar el día de mañana. No sé si hubiese alguna pregunta por parte de ustedes, algún comentario. Bien, entonces, en áreas pues al tiempo, como le decíamos, es importante eh, prácticamente tener en cuenta todo lo que podamos, cuando estemos haciendo nuestra práctica médica. Ejemplo, puede venir algún paciente al tópico de traumatología o a trauma shock, y en la cual pues el paciente puede venir un paciente politraumatizado prácticamente. Entonces, siempre a veces nos va a llamar al traumatólogo para descartar algún tipo de lesión ósea, ¿no? O a veces ya viene referido
con una fractura expuesta, todo, y tiene que hacerse el control de daño, lógicamente, juntamente es tratamiento multidisciplinario, a veces con los colegas cirujanos o con los colegas de traumatólogo. Y lógicamente también el paciente va a requerir a veces, lógicamente, una evaluación y por algún colega de medicina interna o infectología, en la cual nos va a indicar sobre todo el tratamiento de antibiótico de gran espectro. Bueno, en aras del tiempo, vamos a dar pues por concluida nuestra clase teórica del día de hoy. Pongan presente en el chat. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por su atención.